Aviso importante. Esto no es una prédica ni un devocional. Este podcast nace con la intención de llevarte experiencias, anécdotas y testimonios con los cuales te puedas identificar y saber que estés en la situación en la que estés, Jesús siempre tiene los brazos abiertos para ti. Campeones del mundo. Amigos. A ver, amigo, espérate. Chuy. Estoy escuchando la voz. Oye, Si quieres hacer tu grito, deposita. No puedes hacer ya nada en este programa si no hay un depósito de por medio. Incluso, es más, ya ni tires sonidos, porque a partir de hoy, Huesos Secos se vuelve exclusivamente de monetización. ¿Tú quieres prosperar? ¿Quieres que este podcast llegue? Porque tenemos una inteligencia artificial tan grande que si tú no has depositado, no te vuelves suscriptor del canal, todo lo que estamos diciendo te llega mal. O sea, la palabra no llega sellada a tu vida, hermano. porque dice Si no la deposita. palabra del Señor que si el que siembra escasamente segará. Échate ya, después Vamos a golpear el rostro de Mamón ¿De quién? Ah, caray. con un billete de $1,000. ¿Nunca has visto eso? Pero aparte no hay billetes de $1,000 así. Bueno, vas a poner a Yana Méndez, billete golpeando la cara de Mamón. ¿Neta? Sí, búscalo. Eso es real. Pero ya vamos... Nah, no es cierto. Después de esta introducción muy caches, Lunes, cáchamelo otra vez, por favor, para que mi querido Chuy haga su grito. ¿Quién te dijo eso? No nos creas que ya no te creo. Ah, no. ¿Esa de quién Ya me es? quedó. Creo que ya no. ¿No te acuerdas de Luis Fonsi? Sí. ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? A lo mejor hay que sacar, ¿sabes cuál cover estaría chido sacar? Que van a haber covers nuevos en Congreso Pasión. Ahí van a haber covers chidos en vivo. El de Son by Four, como la de... ¿Cómo le llaman? Perdona si estoy adorando en este momento, pero me hace falta predicar de nuevo. Aunque sea un instante de mi Dios. De mi Señor. Disculpa, sé que Te estoy... estás muriendo por dentro. Te estás muriendo. agonizando muy lento y muy fuerte. Vida es En lo Cristo, en Cristo solo encuentras que vida. las ganas de adorar, las ganas de leer tu Biblia. Debo... No, ¿cómo se llama? Y de entregarle tu diezmo. ¿Está bueno? ¿O te gustó o no te gustó? Si no, aquí córtalo, ¿eh? Si quieres. Ya es lo que Él quieras. ha resucitado. Pero vamos, de estos y más coros. Este fue un poco improvisado, pero verán en Congreso Pasión. Pero hoy nuestro tema, traemos un tema profundo que si tu iglesia es de las iglesias que te piden dinero para darte palabra, quédate. Y si ya estás acostumbrado a esa dinámica, pues ¿quién somos nosotros para quitarte ese algoritmo que ya traes? Deposita también acá, ¿no? Si te gusta que te engañen y te roben, Si tú sientes que te pica la colita, en una de esas ya te cagaste. si tú sientes que te pica la cartera, pues deposita para acá también. No, vamos a hablar de la prosperidad de aquellos falsos maestros que varias gente sí ha salido a defender a Cash Luna, ¿eh? ¿Sí? Ha salido a Cash Luna, a Guillermo Maldonado. Hoy vamos a tocar fibras un poco sensibles. Pero, brother, ese tema de la prosperidad, que es un tema bíblico, pero que se ha prostituido y se ha malinformado a la nación. ¿Cómo ves, mi querido Chuy? Yo creo que es un refrito. O sea, el tema de la prosperidad es algo que se quedó porque es efectivo y es algo que muchos ministerios errados, ministerios que se sostienen en sus deseos y en su carne, pues es algo que les funciona. El tema de la prosperidad y muchas doctrinas, por ejemplo, te hablaba de ahorita está como muy de moda, pero el abuelo El Chuy siempre le tira... El abuelo
para los que tienen poca memoria. Oye, pero ¿sí estás seguro de eso? Sí. ¿Sí? Porque Fue el que yo no trajo, sé. fue el que trajo Risa Santa a México. Pero hace años, o sea, es que pasan cosas en Estados Unidos y que llegan 10 años después a México y se quedan. La prosperidad fue lo mismo. Sí. Fue lo mismo. O sea, fue un auge de cierto tiempo, pero que ya ni siquiera en Estados Unidos pegó tanto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque la verdad es que es un abuso, es un sobreénfasis y nos han mandado cada anécdota, cada historia que dices, ay, nanita, ¿no? ¿De dónde sacaron eso, no? ¿En dónde lo encontraron? ¿En qué Biblia leen para Sí. sacar eso, no? Y vamos a empezar con las anécdotas, porque esto es la cotorriza cristiana, bro, ¿eh? ¿Sí? Ya, y cuando hagan sus podcasts, pónganle como quieran, hermano. No es cierto. No, pero nos mandaron varias historias. Y fíjate que antes de empezar con la bandera, en la banderuki, me choca que hablen así los fresos, ¿no? Sin papi. Yo no, papi. Hasta en números más fit, de repente estoy jalando con mi compita en el entrenador y... Oye, ¿vas a utilizar esta máquina? No, papi, dale. Dale, papi. Yo así de chale, brother. ¿Qué te pasa, hermano? Pero bueno, yo una vez fui a una iglesia... Como diría Marcos Witt, idiotas. Yo fui a una iglesia, no voy a decir nombres, obviamente, pero una iglesia donde asistía. Pero se llama Centro Familiar Cristiano. No, pero una iglesia que me invitó a un amigo. Inventé un nombre, sí, la atiné, perdón. Sí. Inventé un nombre. No. No, en esta iglesia me invitó un compita que participaba en este podcast. A ver si ya tirando factos. No, pero me invitó. Bro, es como una mini sectilla. O sea, por ejemplo, hacían sus promesas cada año. Que yo sé que hay iglesias que hacen promesa y no quiere decir que esté mal el tema de la promesa. Como lo hemos dicho Chuy y yo muchas veces por acá, el tema de la liturgia cada quien lo maneja a su manera siempre y cuando sea bíblico y con sustento, ¿no? Pero en esta iglesia, por ejemplo, te hacían cada año hacer una promesa de que cuánto vas a dar. Y yo escuchaba personas de, no, pues voy a dar $5,000. No, pues voy a dar 2,000 varos. No, pues voy a dar 10,000. Va, ¿cuándo los vas a pagar? No, pues tal fecha. Si en esa fecha tú no habías pagado, estaban sobre de ti con incluso cuando con manipulación de hostigamiento, pero sobre todo una manipulación espiritual de no has pagado, no has dado tu de esta, entonces no tienes fe, entonces no le estás cumpliendo al Señor, entonces ¿en dónde quedó tu fe? ¿Diste tu dinero y tu promesa la diste con fe? O sea, ¿dónde? Y eso es súper peligroso, porque ahí es cuando entramos en estas zonas de sectas y sobre todo que después de muchos años he visto, y esa iglesia, y había gente que daba billete en serio. Esa iglesia no tiene un templo propio, no tiene templo por decir, o sea, no tiene un lugar propio. El pastor se ha cambiado de casa como 4 veces y ahora ya vive de las zonas más exclusivas de Cancún, trae 2, 3 carritos chidos, él siempre trae ropita chida y no ves como que ojo, que aunque estés mal, no juzgo y en qué aspecto. Si toda la iglesia está de acuerdo en llevarle ese estilo de vida al pastor, su problema. Si ustedes lo quieren hacer de esa manera, adelante. Pero el tiempo que yo estuve ahí, vi que la neta no era una cosa ni sana, ni transparente, ni que fuera como que en una democracia y en una unión de iglesias, sino era de que se manipulaba para que se hiciera eso, porque ya después escuchabas las prédicas del pastor y aventaba 2 versículos, 1 hora y media de alabanza donde a fuerza tenía que cantar él y la neta es que, por ejemplo, digo, no estoy metiéndome con la liturgia, pero a la iglesia no vas a escuchar 40 minutos de testimonios. Uh-huh. No estoy diciendo que esté mal que lo hagas, pero si lo que hemos dicho aquí, si tu iglesia el 90% del domingo no se enfoca en la palabra de Dios, cuidado. Y si se hace un sobreénfasis en el tema de las ofrendas, aparte, entonces no es bíblica la enseñanza, porque la Biblia no hace un sobreénfasis. O sea, a ver, siendo claros, ¿qué versículos en la Biblia hablan acerca de ofrendar? Y muchos se sacan de contexto acerca del diezmo, y creo que es bueno hablar del diezmo y cómo realmente es algo que actualmente no debería de pedirse en la iglesia. Como obligación. No, es que, mira,
El diezmo es nuestro IVA. Sí. Hoy en día es nuestro IVA. Era la manera en la que el Señor sostenía a aquellos que trabajaban en el tema de liderazgo y autoridad del pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué pensaba, Chuy? Perdón que te interrumpa, porque siento que a veces caemos en lo responsable y digo, yo sé que tú tienes tu percepción, pero yo siento que también muchas iglesias han adaptado la palabra del diezmo, como que ya por la liturgia y por el vocabulario dices, va, si le quieres decir diezmo, dile, pero cuando te lo hacen obligatorio y cuando ahí es cuando está la distorsión. O sea, lo que voy es que regularmente utilizamos, y en mi iglesia también utilizamos el término diezmos y ofrendas, porque hay gente que aparta un 10%, así como se hacía en el Antiguo Testamento. Pero específicamente en el Nuevo Testamento ya no habla de un porcentaje. Exacto. Habla de una actitud del corazón. Exacto. Y sí dice la Escritura que cada quien dé conforme haya prosperado, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que va a dar, o no es incorrecto, o no es más cristiano el que da más o el que da menos, porque probablemente es un asunto de cómo tú has prosperado en tu trabajo. Entonces, hay cierta persona que tiene ingresos mucho más que otros, y entonces no quiere decir que Dios ve mejor al que da. No, otro. Se da conforme hayas prosperado, y lo que se busca es la actitud del corazón, que dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, esa alabanza que le cantamos a los niños, esa alabanza que le cantaban a los niños está terriblemente mal. La ofrenda es del Señor. Si das 1 centavo, el Señor te da 2. Ah, sí, yo no me escuchado La ofrenda es del Señor. Si das 1 centavo, el Señor te da 2. La. ¿No? La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace... Bueno, es la misma tonadita. Entonces, eso está mal, porque dice la Escritura, cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no es como que te doy para que me des, ni exacto. Por necesidad te doy, mira cuánto te estoy dando, ya no tengo, pero pues ahí te va. Ahora, habla de una condición del corazón. Uh-huh. Me gusta lo que decía un pastor. Si Dios no es el Señor de tu cartera, difícilmente lo va a ser también de tu corazón, ¿no? O sea, porque ahí se prueban muchas cosas, ¿no? Aquí deberíamos de tener el sonidito de las batallas de rap. Cuando tira así, a ver si ya se aplica a nuestro... Mándenle, por favor, mensajes. Aquí vamos a dejar su Instagram. Díganle que se aplique, que consigan nuevos soniditos, que se tome un curso de cómo poner sonidos en un podcast.com. Yo quiero que añades ese sonidito que dice... A Facebook, cámate, por favor. Ándale. ¿Qué otro? Ese del... A Marcos Witt diciendo, idiotas. ¿Dice eso en algún momento? Sí. Ah, eso no me lo sabía. Sí, porque Marcos Witt, hubo una vez que él dijo que el camino que habían seguido sus papás no era el correcto y que había que seguir un nuevo camino. Entonces... ¿Les dijo idiotas a sus papás? No. Le empezaron a tirar de ecuménico y le dijeron, ¿qué opinas de eso que te dicen? Idiotas. Ya en una entrevista que está como caminando hacia un coche, ¿no? Sí, creo que ya me acordé. Sí, pero, o sea, volviendo al tema de lo que decías es del dador alegre y dar con gozo es, siempre mi frase ha sido con el diezmo esta onda, ¿por qué te limitas a un 10%? Como tú dices, si Dios es dueño de tu vida, de tu cartera, de tus finanzas, que lo primero que tenemos que entender es que Dios no es dueño de nuestra cartera. Dios no es dueño, de nuestro recurso, ni de nuestra cartera, ni de nuestro dinero. Dios es dueño de todo. Nos está poniendo a administrar sus cosas conforme a su plan. Incluso lo que te quedas no es tuyo. No es tuyo, es de Él. Es para que Él te guíe a saber cómo utilizarlo también. Y entonces, cuando tú entiendes ese precepto, es de, bueno, a ver, esto es tuyo. También tienes que ser muy inteligente. Yo, por ejemplo, Chuy, no sé si estuve mal, dígame, pastor. Pero en un momento en el que estuve en una búsqueda de iglesia, cuando llegué apenas a Calvary, incluso algunos meses en Calvary, mucho de mi ministerio fue huesos secos. O sea, yo decía, yo voy a invertir mi lana y la ofrenda que le quiero dar al Señor en abrir un canal, comprar lo necesario para un canal para que se pueda exponer su palabra y las necesidades a través de una plataforma. Y no daba ninguna iglesia en específico porque yo decía, pues este no es mi lugar, estoy buscando. Como todos los ingresos ahorita, entre paréntesis, todo lo de huesos secos, todo se está yendo a donaciones. A donaciones para mi Ferrari, porque el Señor me dijo ayer, estaba llorando, hermano, y de rodillas
me encontraba con el Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Ahí. Y entonces me puse de rodillas. El Señor me dijo, construye, hermano. Y yo, Señor, ¿un templo? Y me decía, construye, hijo. ¿Un templo? Y yo le decía, ¿una casa, Señor? Y él me decía, construye. Y yo le decía, ¿qué construyas, Señor? Y me dijo, una cochera para tu próximo Ferrari. Y amén. Lo arrebató. Oye, fuera de cotorreo. Bueno, eso también fue real, ¿no? Sí, pastor. También fue real esto que una vez invitó ese pastor allá en Tasco. No nos ven en Tasco, sí nos ven en Tasco. Bueno, ese es el nombre. No sé. El nombre de la iglesia en Tasco es... no. Entonces dijo, hermanos, me invitó el pastor, estoy muy agradecido, pero estoy muy triste. ¿Era árabe o qué? Porque me doy cuenta que el pastor, hermanos. Hermanos. ¿Era Apu o qué? No, y no, en Tasco dicen, ¿vas a ir a la iglesia? Bueno, entonces, dice, estoy muy triste porque el pastor me doy cuenta que no tiene casa propia. Su auto no es nuevo. Y yo creo que lo que nos dan nuestros pastores es mucho más valioso que hacer tesoros aquí en la tierra. Y si tú realmente tienes fe, yo no entiendo cómo puede haber pastores que no tengan auto nuevo y casa propia. Así que vamos a levantar una ofrenda hoy para que nuestros pastores, y ya sabes, cuando empiezan a hablar, y que el Señor mueva tu corazón, y empiece, y prueba al Señor. Y entonces sacan el único versículo de la Biblia, de los 3 versículos que hablan de pruébenme en esto, es en Malaquías, es al final. Y van a ver si no abro las ventanas de los cielos. Pero es un llamado al pueblo de Israel que había abandonado la casa de Dios. Y dijeron, es tiempo de nosotros, de levantar nuestras casas artesonadas. Y tenían el templo, no había un templo, estaba abandonado. Y entonces dice, pruébenme en esto, y van a ver si no abro las ventanas de los cielos. Entonces saca de contexto eso y empiezan a manipularte. Prueba al Señor. El Señor te dice que lo pruebes y vas a ver si no. Y entonces es toda una manipulación cuando hay detrás este versículo. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el problema no es el dinero, el problema es el amor a ese dinero y cómo codiciando ese dinero te puedes extraviar de la fe y puedes ser traspasado de muchos dolores. Yo quiero que solamente investigues un poquito acerca de Maldonado y cómo está la relación con su ex esposa y cómo se demandaron y cómo cayó en fornicación, en adulterio, y se están quitando la iglesia y se están quitando las propiedades y sacaron audios y se están exhibiendo unos a otros. Una bola de pillos ladronzuelos. Ladronzuelo, me gusta esa palabra. De hecho, yo así como ladronzuelo. Un ladronzuelo. Es un como que es la que diría tu mamá, ¿no? Por no decir una grosería. Cuando se te mete el pecero. Ese es un pillo. Es un pillo. Ladronzuelo. Mira nomás qué pillo me está quitando el lugar. Eso no de quepa. Oye, pero qué impresionante el tema de ese brother, porque tenemos el caso también, pues un documental impresionante, el del tema de la luz del mundo, ¿no? O sea, cómo han sido y desgraciadamente cómo juegan con la necesidad de las personas. Que digo, también a las personas les gusta que les digan lo que quieren, lo que tienen que hacer y lo que quieren escuchar. Como dice Chuy, que les rasquen la orejita. Y al final de cuentas se ha vuelto un tema incluso hasta en el cristianismo de religiosidad, el de creer que nosotros con dar y con todo tenemos un lugar en las cosas que nos mandaban, porque les pedimos que nos mandaran cosas acerca de las finanzas en sus iglesias.
Dice una chica, mandó que en su iglesia ponen la lista de los que ponen y los que no ponen. No. Sí, imagínate que tú entres a la pluma de la iglesia y ya tienen su pluma de morosos y los que están al corriente, ¿no? Como en fraccionamiento. Entonces ya está el hermanito del estacionamiento de por el marca rojo, a no le levanta la pluma, se tiene que bajar usted a abrir su pluma, ¿no? Entonces imagínate cómo sería un tema de morosos en la iglesia. Llegas y las sillas de hasta atrás, ¿no? Que te pongan en las de atrás. Si para la Santa Cena tienen vinito y galletita cracket, a ti te toca globito y juguito Jumex de uva, ¿no? Ahorita que pasamos a las anécdotas antes de que pierda el testimonio, porque sé que me voy en... ¡Ay, chida! Enojar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y creo que ¿qué dinámica puede ser sana? Creo que debe ser un asunto no sobre énfasis. La Biblia marca 3 razones, si tú quieres estudiar y te lo dejo a ti de tarea. Es, número 1, en adoración a Dios, en obediencia a Dios. Es algo que hacemos en adoración a Dios, entregar nuestras ofrendas. Número 2, es participar de la predicación del evangelio y la gran comisión. No todos pueden salir e ir, pero participan ¿cómo? A través de sus ofrendas. Y número 3, para sostener el lugar en el que te reúnes y las personas que trabajan en esa iglesia. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario y que aquel que trabaja en enseñar la palabra de Dios, se ha tomado digno de doble honor. O sea, está hablando de un sueldo que le permita dedicarse de tiempo completo a la iglesia. Hay iglesias muy pequeñas que no lo permiten. Yo, en mi caso, pues no tengo un sueldo que me permite dedicarme 100% a la iglesia. Y entonces, pues tengo otros trabajos, tengo que estar ahí. Como Pablo de repente hacía tiendas, trabajar en otras cosas para que eso le permitiera seguir sirviendo al Señor y sumar a las ofrendas que también le daban a Pablo. Pero algo que creo que debe ser muy sano en primer lugar es el sueldo de un pastor, por ejemplo. El sueldo de un pastor, yo alguna vez, y esto es chisme que le saqué a Sugel Michelén, y Sugel Michelén, ahorita que está muy de moda en República Dominicana, ellos son varios pastores en la iglesia. Ok. Y lo que él dice es que dependiendo del número de congregantes, ellos hacen una estimación de quién es el congregante que más gana, que ofrenda a la iglesia, y quién es el congregante que menos gana. Y ponen el sueldo del pastor principal en medio. A la mitad. Para que ese pastor pueda asociarse con el que menos gana y también pueda asociarse con el que más gana, ¿no? Yeah. Imagínate si está Bill Gates. Si está el Canelo, Bill Gates, alguno de esos en tu iglesia, ya la armaste, hermano. Sigue la ley Sugel Michelén, ¿no? Así te llegue un Chuy que gana 3 pesos, ya la hiciste con el otro, ¿no? Sí, pero Dios da, Dios quita. Ahora, en Calvary, fíjate, en Calvary tenemos una regla. El pastor, para arriba y el que agarre más. El pastor y su familia no pueden tocar el dinero y no son encargados de la administración y la economía de la iglesia. Ellos deberían de recibir una ofrenda y una vez más se hace un estimado. Ahora, hay veces que no puedes seguir esa regla. Estamos hablando de iglesias grandes que tienen una estabilidad. Si la mía van 10 y uno gana 100 y el otro 200. Sí, imagínate. 50. Entonces, imagínate, depende de cuáles son las necesidades de la iglesia. Sí, claro. Y yo salí de una iglesia que tenía un abuso, en donde la iglesia no tenía ni para pagar la luz en ese entonces. Sí, ¿no? sí. Y entonces, pero había un despilfarre, ¿no? Y no es hablando de semilla de mostaza, no quiero hacer énfasis de eso y que muchos se cuelguen. Sí, no, aclarar. Porque algo que quiero aclarar. Yo crecí en la iglesia de Semilla de Mostaza y yo recuerdo haber visto muchas críticas a Fermín de, uy, sí deja ser pastor, con razón dejó Control Machete y todo eso. Y algo que no saben, y a mí me gusta platicarlo, y no sé si se enoje conmigo o no por platicar eso, pero hay muchas cosas que no saben de Fermín Cuarto y que piensan que se sirve él y su familia de la iglesia, pero no es así. Claro que tiene un sueldo, claro que es una mega iglesia. Claro. Claro que... Pero muchas de las cosas en las que él se puede tomar la libertad de hacer un viaje, comprar una camioneta o algo, en ese momento yo recuerdo por regalías de lo que aún seguía recibe dando, de sí, Control claro. Machete.
Entonces, una vez recibe regalías, no me acuerdo de qué, y completamente eso le alcanzó para comprar una camioneta, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a pastorear en Semilla de Mostaza, me acuerdo que él me puso la ofrenda que yo iba a percibir, que yo iba a ganar. Y en ese entonces, siendo claros y hablando... O sea, por ejemplo, si llegaban 10,000 varos a la iglesia y tu sueldo era de 8, los otros 2 varos, ¿qué hacías con ellos? O sea, ya supliendo necesidades y todo. Fíjate, específicamente en Semilla, Coyoacán, cuando yo estaba pastoreando ahí, más o menos cada domingo salían entre 20,000 y 30,000 pesos. Ajá. Y todas esas ofrendas se ponían en una cajita. Yo no tocaba nada. Había una persona encargada de eso con otro servidor, firmaban y se enviaba a la oficina de Semilla. Y no es que ellos tenían el control de esas ofrendas. Nosotros, sí, como iglesia, teníamos un equipo, pero Fermín me dijo, tú vas a recibir, en ese entonces, con 30,000 a la semana, yo al mes recibía 12,000 pesos. Esa era mi ofrenda. Que era una lanita en una lanototota. Sí. Yo estaba soltero. Sí. Todavía. Estaba pastoreando. Y con vesícula. O sea, entraban otros 2 o 3 taquitos más. No, y todavía me decían el flaco, imagínate. ¿Sí? Sí. Estaba flaquín. Pero ahí fue algo que nuestro pastor nos cuidaba, esto así. De hecho, hubo un tiempo, ¿te acuerdas que hubo un tema de descharratización en la Ciudad de México? Ajá. Que si tú llegabas con tu carrito viejo, como que te lo tomaban y te ayudaban para un autofinanciamiento y sacar un carro nuevo. Sí. Y estaba yo con la posibilidad, estaba a punto de entregar un carro que tenía ya muy viejito y yo empezaba a pastorear esta iglesia y Fermín me dijo, no lo hagas, ¿no? Mi pastor no me dio permiso. ¿Por qué? Porque dijo, imagínate, empiezas a pastorear la iglesia y van a pensar que de ahí... Y cambias carro. Me dijo, espérate tantito. El problema es que ya no puede... Sí pasa, porque por ejemplo, perdón, es que mi esposita ya se va. Sí pasa, o sea, yo tengo una historia muy similar. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, para los que estamos en el Instituto Bíblico y sobre todo en ese... Pues hay banda que la neta va por medio de fe, muchos hijos de misioneros también, que pues al final de cuentas literalmente oran hasta por una pasta de dientes. Entonces vas viendo, sí te tocó, ¿no? Y vas viendo como pues la provisión de Dios y también vas viendo cómo hay gente que realmente se despoja de muchas cosas y donan hacia los misioneros de ahí o a la propiedad. Cuando yo estuve ahí, había un chico de Estados Unidos que año con año regalaba 2 autos para el ministerio. Él tenía un lote de coche en Estados Unidos. Lo único que él pedía era que fueran por él. O sea, se tenía que ir a ¿Cómo se llama para invitarlo acá al Vercentro? ¿Mi carro se echó a perder? No, y daba coches chidos, Te digo, lo único que él pedía era que fueran por él a Estados Unidos y lo trajeran. Entonces, ya les digo que son a mi esposita por si la escucharon. Entonces, un día manda un Lincoln, bro. Pero carrazo, así de esos que parecen limusina. O sea, esos Lincoln como muy amplios. Y le dice al director les dice al director de la oficina del instituto, llévatelo. Tú quédatelo. Te lo mando para ti. Y el director, pues obviamente lo agarró y todo, pero lo vendió. O sea, lo vendió y con eso compró como 2 carritos para que los misioneros pudieran tener ahí. Lo que tú dices, a veces te llegan las cosas, pero simplemente por tu mismo testimonio y por tu misma necesidad dices, pues no necesito esto tan acá, chipocles, y me conformo con otra cosa. ¿Qué es lo que yo siempre he dicho? Para mi forma de ver las cosas, no necesitas ser un cristiano sin lana. O sea, que siempre tu cartera está en ceros. ¿A qué voy? Hoy hice una venta, me gané 100,000 pesos. Cubrí todos mis gastos, que fueron 20,000. Me sobran 80, entonces tengo que dar 80 a la iglesia total. No, o sea, puedes ir ahorrando, te puedes dar un gusto si tenías en sueño una moto, un carro. Mientras no está mal ni que diezmes o que ofrendes o lo que tú quieras. Lo que sí está mal es que no lo hagas constantemente. Sí. Tú sí tienes que estar en tu iglesia y tienes que estar ofrendando constantemente. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene también necesidades. Y como lo decía tu amigo ¿no saben el valor que está haciendo tu pastor? Sí. El valor que tiene en darte la palabra. O sea, la palabra es lo que vale, la palabra es lo que transforma, que estés estudiando, que tomes decisiones que van a afectar a tu familia para bien, que te estén forjando como este soldado en Cristo. El valor que tiene. Es un arduo trabajo. O sea, lo hablamos que
los que trabajan, la palabra es arduo trabajo. O sea, hay pastores que son fieles, que están haciendo un arduo trabajo. Entonces tú dices, ay, no, pero es que ni hacen nada los pastores y todavía quieren que se les pague como... No, es un arduo trabajo. Es un arduo trabajo. Ahora, claro que hay este pensamiento por los excesos y por todo lo que vamos a escuchar ahorita de ejemplos de excesos, que aquí es... La primera parte creo que de este episodio es decirte, hey, o sea, la Biblia marca claramente que el obrero es digno de su salario y tienes que honrar a tu pastor también de esta manera. Y hay una manera bíblica de hacerlo. Ya vimos que hay un parámetro, que debe estar todo a la luz, que se deben rendir cuentas. Sí. La Biblia habla de dinero y la Biblia nos llama a ser transparentes en esto. Incluso hay pastores que dicen, entró tanto cada mes, entró tanto, hermano, se usó esto para esto fue mi sueldo, esto se usó para esto. Todo se dice. Yo digo que debería de haber mucha transparencia. Estaría padre, ¿no? Estaría padrísimo. O sea, así como tienen su pizarroncito para los anuncios y que si el hermano está vendiendo una coca, lo que quieras, que mes con mes se manda el ingresos, egresos, en qué se ha gastado la lana, que sea claro cuánto gana el pastor, porque a veces, digo, sé que están las dos vertientes, siempre existe el hermano quejoso, que por todo se está quejando, la neta, Criti. De que el Don Criti, ¿no? Así que, y mira, ya trae coche nuevo, ¿y cómo sabes que el pastor no estuvo ahorrando 5 años para comprarse un coche? Que si es un BMW, vamos a suponer, si la iglesia llega al acuerdo, porque a mí me tocó estar en una iglesia que fue absorbida por una iglesia de Estados Unidos y que le decían al pastor vas a tener un sueldo y por lo que alguna vez me enteré, esto sí es mero chismesazo, creo que eran $8,000 al mes. O sea, era una... ¿Qué iglesia? era una lana. Entonces, imagínate que eres de estas iglesias, ¿no? Y si a ti te dieron ese sueldo, ¿no? Tú no eres codicioso, tú no lo buscaste, a ti te ofrecieron eso, lo tomas. ¿Y te gusta? Yo haciendo el cambio así. ¿Así cuánto es? Según el cambio de ahorita que está subiendo. Si te gusta un BMW y ahorras y no eres codicioso ni nada, simplemente te late porque siempre te han gustado los coches, ¿por qué no te lo puedes comprar? Si has sido fiel, si das tu diezmo, si sobre todo eres el pastor, pero siempre va a llegar el hermano que por testimonio. Es que si es por testimonio, porque esa no es la piedra de tropiezo, ¿eh? Tú no eres una piedra de tropiezo si te compras un coche y al hermanito no le pareció bien. Eso es problema del hermanito. La piedra de tropiezo es otra cosa muy diferente. Es que que los hagas caer. Pero aquí el tema es, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué te tenés que enojar eso? Creo que ahí entra la transparencia. Si ven cuentas claras, mi pastor gana, pues sí se lo puede comprar. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es... Mira, yo ahí, o sea, sí, concuerdo contigo. Creo que no está mal mientras haya transparencia. Yo al menos, a lo mejor, ahora sí que cada quien habla como lo fue en la feria. Yo creo que un pastor debe de cuidar mucho eso. O sea, cuidar lo que comparte, la manera... Pues sí, a lo mejor... O sea, es pregunta, ¿eh? Depende mucho también de sus congregantes, ¿no? A lo mejor no hay ningún problema y no tienen ningún problema con ese tema sus congregantes y eso, pero yo sí, al menos yo, mira, no, creo que de por sí ya hay muchos tropiezos para predicar el evangelio y no quiero añadir, por ejemplo, es lo de, por mi llamado, no digo que esté mal en ti, ¿no? Pero yo no me tatuaría porque sé que me pasó cuando traía aretes, que en ciertas iglesias no me invitaban por eso. ¿Tuviste arete? Sí. Ah, ¿no sabes dónde? Sí, aquí en el labio y aquí en la oreja. ¿A poco? Sí, y un tiempo salí en semilla, sí, con mi arete. Ah, no sabía. Y pero de repente ya no me invitaban y yo sabía que no me invitaban por eso. Pero bueno. Entonces yo dije, eso a mí te digo, ahora, pero eso es algo que no, o sea, no me molestaba dejarlo de tener, ¿sabes? O sea, es como que si eso va a ser su pretexto, aunque están bien. Pero es que siento yo que bajo esa percepción incluso huesos no existiría. Porque imagínate, cuántas cosas no podríamos decir o cuántos puntos decir, porque no le vaya a latir al pastor de allá y ya no nos... ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos han hecho una invitación? Pero va a decir, yo no los escucho porque ellos están tatuados y no sé qué. Sí, pero específicamente no, nuestro llamado no es contigo. A lo mejor fuera de huesos mi llamado, o sea, yo pastoreando, por ejemplo, de repente tengo señoras ya más grandes, ¿sabes? Sí. Entonces,
que de aquí a que les explico mi Pero aquí tatuaje también nos y de ven. aquí- O sea, yo entiendo Sí. el punto en el que vas. Ujú. Pero yo difiero en eso porque entonces llevaríamos nuestra vida a querer agradar a los ojos de las personas. Entonces es como de qué les va a parecer y qué va... Es lo Pero que es que te digo. diría Pablo, mira, dice, si eso les va a hacer tropezar y tú eres fuerte y maduro en esto, pero sabes que a causa de tu comida ellos van a tropezar, dice Pablo, no voy a comer carne jamás. O sea, a lo que voy es que por encima de la ley de la libertad, que tú y yo sabemos, o sea, sabemos que esto nada es, o que la comida nada es, o que las cosas materiales es como que X, ni sabes por qué tengo esto. Pero si eso le va a hacer tropezar, dice Pablo, Pero es a lo que voy. por encima de la ley de la libertad está la ley del amor. Pero imagínate, tendrías que como pastor, o sea, imagínate bajo ese precepto que estás dando, Chuy, tendrías que como pastor estarle preguntando a cada uno de tus qué les molesta y qué no les molesta. Entonces tendrías que dar un cierto gusto. ¿Por qué? Y ahí es donde yo creo que entra la transparencia. Volvemos a lo mismo. Si la iglesia sabe en qué se gasta, cuánto tengo, por ejemplo, yo, ¿no? Yo entro a una iglesia y veo que el pastor llegó en su BMW. Pero se bajó y veo que el templo es grande, veo que hay aire acondicionado, veo que en todas las semanas tienen actividades, oye, dan clases de inglés gratis, hacen cosas, ayudan a la comunidad, buenos instrumentos, se da la palabra, hay sana doctrina y son 1,000 congregantes. Pues yo, por ejemplo, y aparte, como decimos, hay cifras oficiales de qué se mueve, cuánto gana el pastor. Yo no tendría un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando, incluso viendo todo eso, dices, yo no sé ni en qué cuánto dará cuánto dará, y ahí es cuando empiezas a decir, ¿y en dónde se va todo? Lo que te decía de la iglesia al principio. Que aún así, por eso yo decía, si te late y ustedes están de acuerdo en mantener de esa manera al pastor, pues adelante. Sí. Pero yo no lo veo tan descabellado. No está, mira, pero sí Está el tango ahí, creo. Por eso Sí. se escucha el... Pásale. Yo digo que... Ya llegó. Acá está. Estaba Vente, roncando, o sea, estaba haciendo ruidos para que lo dejáramos entrar. ¿Sí lo escuchabas? Sí. Mira, dice Mateo 6, 19 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra. Como dice la Biblia, no os hagáis... donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, el amor al dinero es una tentación al final, ¿no? O sea, pero cuando es amor pero ahí yo creo que ese versículo puede ser súper manipulable, porque entonces, ¿dónde entra el tabulador así de no hagas tesoros en la tierra? Entonces, ¿me compro una casa o no? O tiene que ser una de Infonavit, o tiene que ser un fraccionamiento chido. ¿Cómo entra es tu corazón? Entonces volvemos a lo mismo. Si yo he estado ahorrando toda mi vida y sirvo fielmente al Señor, y el Señor sabe que en mi corazón no está la codicia de una nave y me la compro. es que vamos al mismo no tema, tiene es bronca. un asunto del corazón, ¿no? O sea, mira, yo, y te voy a compartir algo, a lo mejor dicen que no soy muy sabio por esto, o no sé. Algo que tenía mucho en convicción yo es que nunca me he afanado en tratar de comprar una casa. Ajá. Además que como ministro de culto, creo que te quedó lejos. Además que como ministro de culto, es difícil el tema de... Sí, los créditos y todo ese eso. rollo, ¿no? Entonces, pero también mucha de mi idea y vamos a decir prioridad es que no quiero que haya algo que me ate específicamente a un lugar. Si ¿no? es que tu llamado es muy misionero. Entonces, pero eso es mi llamado, ¿no? Ajá. Y entonces, por eso, también a las comunidades que visito, con la gente que trato y eso, por eso trato de cuidar de... Si hay cosas que me puedo evitar, yo tengo un montón de ganas de hacerme un súper tatuaje aquí. ¿Sí? Por la natación así, pero un tatuaje así, un tiburón o algo así, pero... Y pero, pues, me he aguantado, ¿no? O sea, como que siempre he dicho, hoy ahí tengo eso, como me gustaría. Pero una vez llega un chavo y me dice, oye, Chuy, como que ya no te has cortado el cabello, deberías hacerte un tatuaje. ¿Y por qué no te cortas el cabello? Cada 15 días mínimo te lo tienes que cortar para que se mantenga el fading, no sé qué. Ah, sí. Y yo le dije, ¿por qué tengo que comprar pañales para mis hijas? O sea, Sí. tengo otras cosas que son prioridad y no es eso, ¿no? Entonces hay un asunto de tesoros, del corazón que está atesorando, ¿no? Pero ahí ya entra, como tú dices, del llamado y de saber tú ser
consciente del lugar en donde te mueves, ¿no? Ahora sí, tú te lo cortas cada 15 días, pero tú puedes hacerlo y aún así estás cumpliendo como papá. Exacto. Entonces no es que estén mal tus prioridades. Exacto. Simplemente es porque ya cumpliste con esto y aparte puedes hacer esto, ¿no? Sí. Y como comprarte una casa o como comprarte, no es que estén mal tus prioridades, es que precisamente puedes hacerlo. Sí. Y no es que tu corazón esté en esta casa o en lo material, sino porque el Señor te ha prosperado y te permite hacerlo. Y yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, al Dante, ¿no? No lo conozco, obviamente, pero lo que se ve en redes y lo que él publica en sus cosas y todo es... Mucha gente lo critica que porque creo que tiene un avión. No sé si tenga pero normalmente viaja en avión privado, pues que cuesta una lana rentarlo, ¿no? ¿Sí tiene? ¿Sí es de él? Bueno, imagínate, tiene un avión. Ya seguramente tiene carrazos y una mansión y lo que quieras. Pero yo, por ejemplo, veo que constantemente están equipando casas de gente. O sea, él tiene como un ministerio que lleva... Y te ponen estufa, te ponen refri, te ponen sala y te ponen... Entonces... Sí, lo hemos dicho muchas veces, sí él está constantemente dando y está ayudando, pero pues los ingresos que digamos que gracias a Dios le entran por las conferencias, sus programas, todo, le da para comprarse lo mismo que decías de Fermín. O sea, si a Fermín le llegaron por regalías, entonces la gente semilla podría decirle, pero ya está sirviendo aquí, esos 200,000, mételos en la iglesia. Pues no. Y si mi mujer tenía el sueño de comprarse una camioneta de esas y sirvo en mi iglesia, doy la palabra, soy fiel, ofrendo constantemente, estoy y no soy codicioso, nada de eso me motiva, pero pues teníamos una meta, en algún momento nos soñamos con una camioneta bonita que no le afecta a nadie. Mira, a lo mejor yo no me gustaría juzgar. Yo. Sí. Y a lo mejor va a haber gente que se identifica. Yo no lo haría. Aunque tuviera eso de control machetoso. Bueno, o sea, yo no lo haría. Ajá. Yo no estaría viajando por todo el mundo. Yo cuidaría incluso. Ahora, también no quiero juzgar. Yo porque no lo tengo. O sea, ¿te imaginas que yo tuviera unas regalías así? ¿Quién sabe si también estaría haciendo lo mismo, no? Exacto. Y no quiero juzgar sus motivaciones. No quiero juzgar las motivaciones de esos pastores, pero solamente que filtremos todo esto con la persona de Jesús. Sí, eso sí, total. Dice Jesús en Lucas 12:15, y les dijo, miren y guárdense de toda avaricia. Eso es importante. ¿Qué pasó? No se nos está muriendo nada, así respiran los franceses. Nada más habla. Tango, vete para allá. Corre. Ve con Isai. Dice, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, si tú estás poniendo tu corazón, seguridad, esperanza en los bienes que posees, entonces cuídate, ¿no? Porque Exacto. eso puede tomar el lugar de Dios y eso es idolatría. En Filipenses, por ejemplo, Pablo habla del dinero en el capítulo 4 de versículo 11 al 13 y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme y esa es la clave, contentamiento, ¿no? Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice Pablo. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate dónde está ese versículo. Sí. Con un tema de escasez y abundancia. No importa cuál sea tu situación, hay un asunto de contentamiento. Si no tengo esto es por algo y Dios tiene un propósito. Sí. Y si tengo abundancia de esto es por algo y Dios tiene un propósito. Sí, entonces, totalmente. lo que tú dices, yo puedo gastar en esto, yo tengo estos recursos, los voy a poner para servir. Malo sería que en tu corazón hubiera avaricia, hubiera codicia. Exacto. Y eso, por ejemplo, esa es la ruina de muchos hombres, que aún teniendo mucho, sienten que todavía no lo han alcanzado. Y es esa codicia de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y ahí es justo donde entra tu corazón, ¿no? Y lo vimos claramente en Judas. O sea, ¿qué pasa cuando entra la chica que derrama el perfume? Sí, que me importa nada. No hay nada en este mundo. Ese vato no me gusta como Que canta. sea igual A tu mirada. Bueno, el chiste es cuando derrama el perfume, que es un perfume caro, ¿qué hace de Judas? Se emperra. Y ahí es cuando va y toma la decisión de entregar a Jesús. O sea, bueno, si ya bien estaba palabrado, ahí es cuando se enoja porque le dice, Señor, ¿cómo vamos a permitir que esto se derrame? Déjalo.
O sea, no importa. Pero lo que pasa en el corazón de Judas es esa codicia de decir, ¿cómo van a tirar eso que es tan caro? O sea, Judas tenía un amor por el varo. Entonces, a lo que voy con eso es, cuando tú empiezas a notar en ti que estás poniendo, deja tú de prioridades, cuando ya tus necesidades giran en torno a un cierto nivel económico, a cierta posesión, ¿no? Por eso yo entraba con el tema de una casa. Para mí, Rodrigo, es bueno que quieras tener una casa. Ojo, si ya tienes tu casa y al año ya no te late y quieres tener la casa más grande porque le viste a tu vecino que la de él está más chida, porque la de él tiene alberca, entonces ¿querías que Dios supliera una necesidad o quieres farolear? Sí. También, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces, eso es lo que tienes que ir cuidando. ¿Para dónde va la intención de tu corazón? Y para dónde estás tomando que tu filtro sea la palabra, que tu filtro sea Dios y que incluso los recursos para los que te puso a administrar sean llevados conforme Él tiene un plan, porque hay cositas que son muy sencillas. O sea, nosotros cuando nos mudamos a esta casita, ahí para los que ustedes sepan, nosotros rentamos aquí. Pero algo que buscábamos mucho era que tuviéramos el espacio, por ejemplo, para hacer el podcast. O sea, que ya no tuviéramos que rentar otro espacio aparte, pero nos salía más caro. Y se puso esto. Y mucha gente en su momento dirá, se cambiaron a un lugar chido. No, pero era la necesidad que había. Que nuestros hijos conocieran otras personas. Que tuviéramos el estudio, el número de recámaras. Pues somos un bandón. Y tú lo has visto. O sea, ha sido de bendición estar acá. Y de repente pagas un piquito más. Pero lo buscas y te das cuenta que mi intención no es llamar y, ay, sí, ¿cómo ves que ya tengo piscina en mi casa? Brother, esas cosas sí no importan. Esas cosas pasan. Sí, puedes tenerla o no puedes tenerla, pero queda de lado. Pero cuando el Señor suple tu necesidad, ahí está. Ya depende de ti qué tanto es tu nivel de codicia y quieras farolear con lo que incluso el Señor te está mandando, ¿no? Ahora, para los pastores que están batallando con esto, dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, ¿no? Entonces, Dios va a tener cuidado de ti, Dios va a tener cuidado de su iglesia, y tú no tienes por qué manipular absolutamente nada, ¿no? O sea, sí. Deja que el Señor te cuide, te sostenga, te provea, ¿no? Bueno, hay muchas historias. Y lo que sí yo podría decir que esto sí es algo chido, que hagamos una cruzadita, iglesias grandes. Estaría chido que se creara un tema de ayuda entre iglesias, ¿no? Porque a veces eso sí es chido. Estamos muy metidos en temas de denominaciones y en temas de rollos así, pero ¿cuántas iglesias no conocemos que están padeciendo con pagar su renta? Con 7, 8 mil varitos, 5, 4, con el tema de la luz, y vemos mega iglesias que de repente no saben qué hacer con el recurso. Entonces, busquen iglesias en su localidad, iglesias cercanas, de oigan, pues tal vez no les vamos a dar para siempre, pero ¿cómo les caería esta lanita? No se las den a ellos, vean su doctrina, o sea, que estén de acuerdo en muchas cosas, tengan filtros, hagan ahí como un temita, pero manden a escautear gente para en qué podemos ayudar. Uh-huh. Creo que lo más precioso que puede haber y que estamos en un país libre, que estamos en un país donde podemos tener una Biblia en nuestras manos, lo decíamos hace poco, sí, que podemos escuchar la palabra abiertamente, que no somos perseguidos, que no hay ningún problema, pues encontrar más lugares y encontrar más spots para que esto se siga haciendo, sembrar iglesias, aunque sea una iglesia chiquita, o sea, no veamos las iglesias como franquicias, ¿no? Hoy voy a abrir otra sucursal de Semilla, no, o sea, ver esta localidad manden a escautear, veo que a 20 cuadras a la redonda no hay algo, pongamos algo chiquitito, renta una casa donde quepan 5 o 10 personas de 2 o 3 cuadras alrededor, que se puedan estar discipulando, que puedan estar teniendo células, que puedan estar escuchando la palabra. Creo que es algo donde podríamos enviar el recurso. Sí. Y no buscar la mega iglesia, porque Dios no está buscando la pantalla LED, que no es malo. A mí me encanta que haya pantallas LED en las iglesias y que haya buena música, pero a veces también hay necesidad de una guitarra, una persona y alguien que esté... Sí. Hace poco platicaba con unos amigos que están de pastores, hace poco, o sea, a través de una palabra que alguien les dio y todo. Dice, empezamos en una casa, nos prestaban las sillas, dice, yo puse mi compu y la tele que teníamos para ver mi esposa y yo en Netflix, la poníamos y mi esposa estaba en multimedia y yo estaba enfrente dando la palabra con una guitarra o a veces un pianito y 4, 5, 10 personas y así fue creciendo la iglesia. ¿Por qué? Porque había la necesidad de la gente de escuchar la palabra. Ellos no van a buscar el que cante más chido. No. Yo nunca he visto una persona que haya salido, vamos a dar un ejemplo súper bizarro, ¿no? Pero el ejemplo de drogas, ha salido de las drogas. Cristo cambió mi vida.
porque estaba yo buscando un buen cantante cristiano. No, mi necesidad era encontrarlo a él. La frase que dice Chuy, que me gusta mucho, es: ningún vacío que tengas tiene ninguna otra forma más que la forma de Dios. Es el único que puede embonar. Así como estos, vamos a poner aquí las imágenes de estos. ¿Has visto estos videos chinos, Chuy? De que es como juegos de la oca y así, pero que traen como la figura de la persona y tiene que ir haciéndola así. El único donde vas a embonar, el único que no te va a tirar para el agua del pecado, de la muerte eterna, es la figura de Cristo, hermano. Así que tengan mucho cuidado. Historias. Pues sí. Ay, no. Por ejemplo, nos ponían por aquí. Es que más que historias son como que cosillas. Anécdotas tristes. Que cuando están predicando, se pare la gente a poner dinero en el altar para sellar la palabra. Siempre que te pidan un dinero a cambio de la palabra, tache. No, muy mal. ¿No? ¿Y sellar qué? ¿Sellar qué? O sea, como que no llega. Como que realmente se va a quedar en tu corazón y se va a cumplir. No sé. Y das ofrenda, ¿no? Es que nunca me ha tocado una de esas. Pero, por ejemplo... Una anécdota échale. de miedo. Un tiempo... Voy a decirlo. Un tiempo estuve trabajando en Enlace. No te había contado eso. Y también como músico y eso, el plan también era poder trabajar en las maratónicas, componer canciones para ¿Las maratónicas qué es? Una maratónica es la manera en la que Enlace recauda dinero. Es como una especie de teletón. Como un teletón. Pero lo que hacen es que en Costa Rica, creo que es donde está la central, invitan a varios pastores, están varios salmistas cantando y entonces envían las peticiones de oración de todo el mundo y se van imprimiendo y los pastores van a orar por esas peticiones de oración y a cambio de que tú des tu ofrenda y envían tu petición para que oren por ella. Ya. Entonces es como cobrar las oraciones. Sí. Y bueno, estuve trabajando y estaba recibiendo llamadas, ¿no? Y ahí fue donde conocí a César Neftali. Y entonces estaba recibiendo llamadas y entra una llamada de un hombre que dice: pastor, necesito que oren por mí, por favor, estoy muy mal. Hace unas semanas a mi hija la mató. Y sí, bueno, todo eso. Y la verdad es que me estoy muy mal. Me estoy despedazado, no me quiero morir, no sé qué hacer. Y le dije: espéreme tantito, hermano, espéreme tantito, déjeme hablarle a un pastor para que hable con usted. Y yo dije: no le voy a dar el número de cuenta. Mire, no sé qué. No, fui con el pastor, le dije: pastor, mire, me acaban de hablar esta situación, yo creo que lo mejor es que usted tome esa llamada. Y se voltea y me dice: ¿ya le diste el número de cuenta? Y yo: pues no, le estoy explicando. Limítate a dar el número de cuenta y que oren por su petición allá. Ese día para mí fue como se rompió mi corazón y dije: Nel. Dije: ¿sabe qué? Le dije: no de un solo peso a este lugar. El Señor, y traté de yo en mi conocimiento y de la mano de Dios de proveerle el evangelio y ya, ¿no? Y desde ese momento ya el otro día no regresé, ya no quise saber nada. O sea, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible que estuvieran vendiendo así las oraciones, no? Y entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, no, la palabra no se tiene que sellar con tu ofrenda, ¿no? La palabra no tiene precio. Esa es la clave de todo. La palabra no tiene un precio porque fue dada a nosotros por gracia. Nuestra salvación es por gracia. Y por gracia lo que tú has aprendido, estar dispuesto. A mí esta gente que se cree próspera en conocimiento y cree que es suyo y no te voy a compartir, o sea, como cuando la receta, ¿no? Que tienes la salsa sabrosa. Oye, ¿cómo la haces? No te voy a contar el secreto de la abuela. Bro, te digo para que te quede rico en tu casa. O sea, como si eso me fuera a ser mejor o peor o tener una vara. La palabra nunca debe de tener un precio. Y menos si es a cambio, sobre todo, de otra cosa, ¿no? O sea, porque te dan palabra buscando otra cosa, ¿no? La profecía, el milagro, la prosperidad, eso está muy mal, como este video muy claro, ¿no? De Guillermo Maldonado, en donde hace poco hablaba de que le depositaran para que tuvieran la cobertura de él. A ver, ¿quién eres tú para darme cobertura de qué? ¿No? O sea, en ningún momento en la Biblia me dice eso y Dios ha venido a cubrir todo. O sea, ¿qué
qué poquito tendría yo que minimizar el sacrificio de nuestro Señor como para tener que darle a alguien más el lugar que se merece solo Cristo. Sí. Entonces es como de, brother, y para la gente que tú lo viste y te lo crees, no lo creas. Nadie debe de cobrarte nada, nadie debe de sacarte un centavo. Sí debes de ofrendar, sí debes de estar dando generosamente, sí debes de estar dando con todo tu corazón, haciéndolo para el Señor, pero nadie debe de poner eso a cambio de darte palabra, de enseñarte, de... Incluso yo he visto, por ejemplo, la mayoría de iglesias que, oigan, vamos a cobrar por el discipulado. Sí, cobramos las copias y, o sea, la mayoría de iglesias con sana doctrina hacen eso. Bueno, pues sí tenemos que recuperar los gastos, pero te digo neta cuánto cuestan las copias o porque le vamos a dar un lonchecito a tu hijo de finalización, pero de que yo nunca he visto así, o muy pocas, de que te vamos a cobrar un instituto de $50,000. Dices, brother, ¿por qué tanto? O sea, algo justo. Entonces, tengan eso en cuenta. Pónganos aquí sus experiencias, sus comentarios. Vamos a estar orando por ustedes, por sus oraciones. Si nos la mandas, pues te pasamos el número de cuenta. Y ya no den a las maratónicas de enlace. Ahora sí te fuiste rudo, Te fuiste rudo. Pero los queremos, los amamos, mi querido ¿Alguna Juan vez Carlos? dijo el dueño, el hermano Jonás, que dijo, el Señor ya me habló y me dijo que ya confiemos en él y que ya no hagamos maratónicas? ¿Sí? Sí, pero vamos a comenzar el siguiente año, dijo. Y eso lo dice cada año. Y eso lo dice cada año. Entonces tú no empiezas el otro año, empieza a ofrendar en tu iglesia, empieza a medir esos parámetros, tener esos filtros a través de la palabra de Dios, que no te engañen y pare de sufrir. Ay, ya sufrió. Los amamos. Pague por sufrir. Síganos, vayan al Congreso Pasión. Ahí nos vemos, vamos a tener merch, vamos a estar firmando autógrafos, sacame una moneda. Nada, vamos a estar ahí conviviendo con ustedes, queremos si conocerlos. quieren un saludo de nosotros, se los cobramos barato. Como Adame, ¿no? Una mentada del producer. No, pero queremos conocerlos, ponerle cara a esas personas que de repente están en los grupos, que nos ven, que convivir. La neta, a nosotros nos gusta convivir, conocer gente. Los queremos, los amamos, ahí los vamos a estar viendo. Dios los bendiga. Bye. Dame tu diezmo. Bien, Debes obedecer.